Hola y bienvenidos a este episodio de Un Cotorro. Mi nombre es Hamlet Espinosa y quisiera que hoy iniciáramos un estudio sobre el libro de Génesis, de la Biblia. Pudiera ser que tú no creas en la Biblia, pudiera ser que sepas mucho de la Biblia, pudiera ser que sepas poco de la Biblia, pero espero que juntos podamos estudiar tal vez historia por historia, versículo por versículo, sección por sección, dependiendo de qué es lo que tengamos enfrente, y saquemos algunas conclusiones, algunas lecciones. Creo que Génesis, correctamente, al ser el primer libro, nos presenta los problemas de raíz del hombre y nos presenta las soluciones de raíz que Dios le da a estos problemas de diferentes maneras. La Biblia después va y abunda en todos esos temas, y vamos a apoyarnos de diferentes maneras en otros textos de la Biblia. Entonces, si me acompañas, vamos a ver el día de hoy Génesis 1, del versículo 1 al versículo 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora es bien importante ponerle bastante atención a cada una de las palabras, cada una de las cosas que la Biblia dice o omite, ya que estoy bastante seguro que cada una de estas tiene una razón de ser. Entonces vamos al versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la primera pregunta que pudiera surgirnos es: ¿qué hacía Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿O en qué momento aparece Dios en la escena? La verdad es que la Biblia hace precisamente esto. Lo primero que hace la Biblia es decirnos: aquí está Dios, y antes de Él siempre fue, y después de Él siempre es. Y la Biblia nos presenta esta imagen de este Dios eterno que siempre ha sido, siempre es y siempre va a ser, y quita cuestiones acerca de que alguien pudo haber creado Dios o demás. Dice que Dios crea los cielos y la tierra, pero podríamos preguntarnos un poquito: ¿y ese Dios qué? Te quisiera leer de Juan 1, el Evangelio de Juan, versículos 1 al 3. El Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan, el apóstol que estuvo con Jesús, y lo escribió bastantes años después de que estuvo con Jesús y de que Jesús murió, resucitó y regresó al cielo. Y escribe Juan este Evangelio y comienza con un texto que se parece mucho al que acabamos de leer de Génesis. Dice más o menos así Juan 1 al 3: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es esta idea del verbo? ¿Y qué quiere decir Juan con esto? ¿Y qué tiene que ver con Génesis? Los griegos tenían una idea, un concepto que habían estado estudiando por bastante tiempo acerca de el logos, le llamaban ellos. ¿Qué es el logos o qué era para ellos? Para ellos el logos era la razón de ser de la vida, el origen de la vida. Y ellos tenían bastante tiempo diciendo: bueno, ¿cuál es el origen de la vida? ¿O cuál es nuestra razón de ser? ¿Es la amistad o la guerra o el arte, el conocimiento? Y habían llegado a un punto donde se comenzaban a dar por vencidos acerca de encontrar este logos. Entonces llega Juan y les dice: ¿saben qué? En el principio era este logos, ¿sí? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios. Y es un concepto un poquito extraño, este hecho de un verbo que era con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Nos pudiera mover un poquito el tapete y decir: bueno, entonces era uno solo, ¿o cuántos eran? Este principio se le llama Trinidad, ¿sí? Un Dios en tres personas. Y más adelante creo que vamos a poder aclarar un poquito eso. Pero dice Juan: era esto, y era con Él, y era Él, y por Él todas las cosas fueron hechas, ¿sí? Y dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes de entrar un poquito más en Juan, al ratito vamos a regresar a Juan, vamos al libro de Proverbios. Ahora, ¿qué tiene que ver Proverbios con Juan y con Génesis y con Dios y con la creación? Proverbios es un libro que escribe el rey Salomón, el hijo de David, que heredó el reino del rey David. Y Salomón escribe Proverbios, escribe Eclesiastés, escribe Cantar de Cantares, y en cada uno habla diferentes aspectos de la vida. Y en Proverbios 8 tenemos un texto que es bastante curioso. Voy a leer del 22 en adelante hasta el versículo 31.
Y él está hablando de la sabiduría, ¿sí? Pero creo que está hablando de un aspecto de este verbo que vamos a ver con más claridad más adelante, pero en este caso dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esto nos da una idea y una imagen de un Dios que no está solo, pero que es un Dios que está ahí desde el principio y está creando el mundo y ordenando el mundo. Es tal vez una manera de entender esto que decía Juan sobre el Dios que era el verbo y era con el verbo y estaba haciendo algo, ¿sí? Entonces regresemos a Génesis. Y tenemos a Génesis diciendo que este Dios crea los cielos y la tierra. Y luego tenemos algo muy curioso en el siguiente versículo, porque dice que la tierra, que al parecer Dios acababa de crear, dice que estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que yo te preguntaría, y es la primera cosa que tenemos que analizar, es si creemos, si tú crees que este Dios crearía algo desordenado y vacío. La respuesta creo que casi instantánea, y es una reacción de decir, no, Dios no va a hacer algo que sea desordenado, no va a ser algo vacío, no va a ser tinieblas. Dios va a hacer algo bien, va a ser algo correcto, va a ser algo hermoso, va a ser algo ordenado según su naturaleza, ¿sí? Hay un tema aquí sobre la traducción que pudo haber sido usada en este versículo, te lo quisiera sugerir. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y creo que la mejor traducción hubiera sido, o debieron transmitir la idea de que se hizo un desorden y se hizo un vacío. Sí, la tierra sufrió un cambio, sufrió una catástrofe. Algo pasó en esa creación de Dios, en esos cielos y en esa tierra, que causó que se hiciera desorden y se hiciera vacío, ¿sí? Sobre ese desorden, sobre ese vacío, estaba Dios y estaba el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y qué es esta idea del Espíritu de Dios? Otra vez te regreso a la imagen de ese verbo que era Dios y era con Dios y estaba haciendo las cosas. Y este Dios en tres personas, tal vez hayas escuchado la idea, el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y desde el primer versículo de Génesis, desde los primeros dos, se nos presenta esta idea, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué catástrofe crees tú que era suficientemente fuerte, suficientemente trascendente para que se nos hiciera un desorden? ¿Sí? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos leyendo? Apocalipsis es otro libro que escribe Juan, el mismo apóstol Juan que estuvo con Jesús, el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan que hace ratito estábamos leyendo. Ese Juan, algunos años después de que escribe el Evangelio, escribe un par de cartas más que tenemos en la Biblia, y ese mismo Juan escribe Apocalipsis. Y Apocalipsis tal vez te suene, es un libro que tiene muchas profecías, tiene algunas imágenes difíciles de entender, es un libro algo complicado, y en su mayoría nos habla de eventos que van a pasar a futuro, ¿sí? Cosas que pasan en el cielo, cosas que van a pasar después, y es un libro que genera bastante controversia. En este libro tenemos el capítulo 12 y nos habla de una señal que ve Juan en el cielo. Y si bien esa señal y parte de lo que vamos a leer es algo que va a pasar a futuro, nos ilustra, y quisiera usarlo de esa manera, a manera de ilustración, la caída que muy probablemente se ocasionó entre los versículos 1 y 2 de Juan. Desde el versículo 4 nos está hablando de un dragón, que es el diablo, y ahorita mismo Juan nos los dice,
Y dice que en el 4 dice que con su cola este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Sí? El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y no vamos a entrar ahorita en toda la simbología que pudieran ser a esta mujer, este hijo que le iban a hacer, etcétera. Más adelante espero que lleguemos hasta Apocalipsis 12. Pero dice que este dragón hacía una serie de cosas. En el 7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Ahora, si somos bien precisos acerca de la teología exacta de este texto, creo que es correcto sugerir que esto pasa en un futuro. Hay otros textos en la Biblia que apoyan la idea de que tal vez todavía tenga Satanás algún tipo de tráfico, al menos por el cielo. Y en este momento está Juan viendo hacia adelante y está diciendo: Satanás cayó por completo, por última vez, del cielo. Desde el 4 se nos habla de la caída tal cual de Satanás. ¿Quién era Satanás? ¿Quién era ese diablo? ¿Quién era ese ser que hizo caer a los ángeles, que quería matar al hijo de esta mujer? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Lucifer? Vamos a Isaías a leer un poquito acerca de él. El libro de Isaías es un libro que el profeta Isaías escribe en tiempos de la deportación del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que si Génesis lo escribió Moisés y lo escribe en un tiempo de la historia del pueblo de Israel, después vinieron reyes, y hace ratito leíamos Proverbios que escribió el rey Salomón, el tercer rey del pueblo de Israel. Se divide el reino y llegan los asirios, llegan los babilonios, logran conquistar el territorio, se llevan una parte del pueblo, meten otra parte de pueblos de otros lados al territorio que habitaban los israelitas. Y está todo este tema donde después se llevan a la otra sección del reino, a la sección de Judá, también se la llevan. Y en todo estos dimes y diretes, Isaías está profetizando al pueblo. Y profetiza diferentes temas acerca del trato de Dios con el pueblo y del Salvador que iba a venir después. Después vemos bien a detalle ese Salvador. Pero dice el capítulo 14, y también, si te interesa, hay un texto en Ezequiel 28, del 12 en adelante, donde habla de la creación de este Lucifer. Lucifer era un ángel y nos dice que era la creación más hermosa, sí, de Dios. En su momento está Dios en el cielo y Dios crea a los ángeles y crea a Lucifer. Y Lucifer se enaltece y dice: yo voy a ser como Dios. Y esto lo leemos aquí, dice que: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y sigue Isaías hablando de la caída de este ser hermoso, de este ser perfecto que Dios había creado. Así como creó los cielos y la tierra, creó a los ángeles y creó a Lucifer. Y Lucifer, dice, se enalteció, quiso tomar el lugar de Dios y Dios lo expulsó de la tierra. Y esa pudiera ser una manera de explicar tal vez historias o creencias o mitos que hemos escuchado del diablo. Pero esto es lo que nos dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con Génesis? Vamos a regresar ahí. Dice entonces que tenemos una tierra, estábamos en el versículo 2, desordenada, vacía, con tinieblas, ¿sí? Y está el Espíritu de Dios ahí. Y si te fijas, y este es el contexto, tenemos que admitir que todo esto no solo es ajeno a ti y a mí, es ajeno a toda la historia humana. Aquí está Dios, está el Espíritu de Dios, está el Verbo, está tal vez
algunos ángeles, algunos demonios, algunos ángeles caídos, pero no estamos ni tú y yo, no está Adán, no está la creación tal cual. Y a partir de aquí empieza Dios a hacer una serie de actividades, una serie de acciones que tienen que ver todo con nosotros, ¿sí? Y nos reflejan un poco de la naturaleza de Dios y de qué es lo que Dios hace en la creación y de qué es lo que hace Dios contigo y conmigo. Dice que después de que nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios hace algo. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Dios dice que creó los cielos y la tierra. Más adelante nos dice que crea a los animales, a los grandes monstruos marinos. Más adelante aún en Génesis nos dice que crea al hombre, ¿sí? Mas no nos dice esto de la luz, dice que Dios dijo sea la luz. Y la idea aquí es de una luz que estaba escondida tal vez y que Dios hace que sea manifiesta, ¿sí? Y si te fijas no dice sea la luz y salió el sol, o sea la luz y salió la luna, o sea la luz y se prendió un foco. Fueron las estrellas. No, eso Dios lo hace más adelante, ¿sí? La luz física que tú y yo conocemos, ¿sí? El sol y las estrellas y la luna y demás, eso Dios lo crea más adelante. Aquí simplemente dice, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué es esta idea de la luz? Y vamos a Juan otra vez, mismo capítulo, pero los versículos un poquito más adelante, a que nos apoyen con este tema. Dice Juan en el versículo 6, perdón, en el 5 de mismo Juan 1. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan, el apóstol, escribe esto y escribe acerca de un hombre que es Juan el Bautista. No hay que confundir estos dos Juanes. Y escribe acerca de este hombre y dice, había un hombre que venía a avisarnos que venía la luz, ¿sí? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a prevalecer contra esa luz, ¿sí? Y viene un hombre, les decía a sus contemporáneos, que vino a avisarnos acerca de esto, ¿sí? Y dice, vino para que creyesen en la luz. La luz, sobre todo para los judíos, es un tema bien profundo. Por decir, en el libro de Levítico, creo que Números, no recuerdo, pero donde están los sacerdotes y está Dios diciéndoles cómo llevar a cabo toda una serie de procedimientos acerca de cómo acercarse con Dios. Entre todas las indicaciones que les da, por decir, les da la bendición sacerdotal. Y parte de la bendición sacerdotal era precisamente esto, era decir, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y eso era el anhelo de los judíos, era lo que ellos buscaban, era lo que ellos querían. Y todo esto va muy ligado. En Juan 8, versículo 12, Jesús está con los fariseos, que eran los líderes religiosos, no del tiempo de Moisés, no del tiempo de los sacerdotes, ya del tiempo de Jesús. Y Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y ellos se escandalizan, se enojan. Hay varias declaraciones que Jesús hace estando en la tierra, que Juan nos narra, donde Jesús dice, yo soy esto, yo soy aquello. Esta es una de ellas, ¿sí? Más adelante, creo que es el mismo capítulo, le preguntan, oye, y Abraham, nuestro padre Abraham, que era el padre de la genealogía judía, por así decirlo, y Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? Y los judíos otra vez se escandalizan, lo quieren matar, sabemos la historia, lo terminan matando, pero eran declaraciones en ese tiempo donde Jesús decía, todo lo que ustedes conocen, yo soy eso y yo soy más, ¿sí? Y empieza Juan, el apóstol, escribiendo este evangelio, y nos dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿sí? Y la luz vino, ¿sí? Y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. ¿Sí? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? El mundo por él fue hecho. ¿Sí? Y esto es lo que nos dice Génesis. ¿Sí? Dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Voy a leerte de Colosenses. ¿Qué es Colosenses? Colosenses es una carta que escribe Pablo a la iglesia en Colosas. Pablo, el apóstol Pablo, que no estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo en tierra, pero después inicia un trabajo hacia diferentes partes del mundo donde Jesús no había visitado. Y Pablo, tenemos muchas cartas de él. Pablo le escribe a los romanos, y Pablo le escribe a los de Corinto, y les escribe a los de Filipo y demás. Y tenemos varias cartas de él. Probablemente escribió más, no tenemos todas. Pero en una de ellas, en la que le escribe a la iglesia en Colosas, les está diciendo quién es Cristo. ¿Sí? Les está diciendo, ustedes que no estaban en Jerusalén, ustedes que no lo vieron morir tal vez, este es el Cristo. ¿Sí? Colosenses 1 del 15 en adelante, del 15 al 17, dice que Él, hablando de Cristo, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Por eso Juan nos dice que en el mundo estaba, porque esa luz había venido y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El versículo 14 de este mismo capítulo de Juan nos vuelve a hablar del verbo. ¿Sí? Y nos dice que esta luz verdadera, este Cristo que había venido al mundo, era el verbo. ¿Sí? Y cuando empezamos a leerlo decía, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y tal vez eso es todavía un poco confuso. Dice Juan, aquel verbo vino, aquel verbo se hizo carne. ¿Sí? Te leo el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, así como lo decía acerca de la luz. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí? Esta luz, este verbo, es este Cristo. ¿Sí? Y lo decía Pablo a los colosenses, les decía, este Cristo es la imagen de ese Dios del que leíamos ahorita en Génesis. ¿Sí? Aquel Dios invisible, lo vimos, se hizo carne. ¿Sí? El primogénito de toda creación se hizo creación. ¿Sí? La luz verdadera vino. Regresen a Génesis. Dice que dijo Dios, y volvamos a leerlo con esto en mente, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué dice Dios de la luz? Dice, vio Dios que la luz era buena. ¿Sí? Y la separó de las tinieblas. ¿Sí? Recuerda que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y Dios ve esto. Y fíjate, Dios no dice que las tinieblas sean buenas. ¿Sí? Dice que la luz es bueno. Y créeme que cada palabra está por una razón. Dios sigue haciendo cosas, y lo vamos a ver después. Sigue haciendo cosas con esta creación. Y por decir, nos dice el versículo anterior que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y con esas aguas que Dios tiene ya ahí, Dios las separa y Dios hace algo. ¿Sí? Y no dice que creó Dios las aguas porque ya las había creado. Y no dice que vio Dios que el agua era buena. Dios cuida mucho ese lenguaje. ¿Sí? Y separa las aguas y después crea ya el sol, la luna, las estrellas y una serie de cosas. Y de algunas cosas dice que fue así, porque Dios así lo hizo, pero nada más. Y de otras Dios declara, esto es bueno. Hay una en específico de la cual dice, esto no es bueno. Pero cada palabra tiene una razón de ser. Pero dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y por eso leemos en los otros pasajes que ahorita leímos, que por medio de esta luz fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Y por Él y para Él son. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es esto, y antes de saltar a otro pasaje, esto es lo que Dios hace con la creación que tú y yo conocemos. ¿Sí? Dios toma un mundo caído, ¿sí? Un mundo en desorden, un mundo vacío, por así decirlo, y le empieza a dar orden.
lo primero que hace para comenzar esa obra de ordenar el mundo es decir, sea la luz sobre este mundo. ¿Sí? Vamos a Corintios, la segunda carta a los Corintios. Esta es otra carta de Pablo. Tenemos un par de cartas, al menos un par de, por decir, a los Corintios, son 2 cartas las que tenemos. Y dice el capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, ¿sí? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Sí? Y esto está haciendo una referencia directa a lo que acabamos de leer. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que hizo lo mismo o que quiere hacer lo mismo en ti y en mí y en todos los hombres que hizo en la tierra. Así como Dios agarró el desorden y el vacío de la tierra, Dios quiere agarrar el desorden y vacío de tuyo, mío. Y dice que así como mandó que en esas tinieblas resplandeciese la luz, es Dios el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos otra vez a Juan, pero ya no vayamos al capítulo 1, vamos al capítulo 3. Y el capítulo 3 de Juan nos presenta una historia que tal vez sea conocida para ti, tal vez no. Está Nicodemo con Jesús. Nicodemo es un hombre que nos dice Juan que era un principal de los judíos, era un religioso, era un hombre que conocía las escrituras, y dice que viene a Jesús y viene con un par de preguntas y le dice, Jesús, sabemos que eres de Dios porque estás haciendo obras que nadie más hace, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es esto y cómo es aquello? Y tiene un enfrentamiento con Jesús que podemos leer en Juan 3. Del 16 en adelante tenemos un versículo que es bien conocido y lo vamos a leer, tal vez te suene. Si conoces la Biblia te lo vas a saber de memoria. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Esa luz que leíamos en el 1:14, ese verbo que se hizo carne, era el Hijo de Dios. ¿Sí? Era Dios, era el Dios Hijo y Dios el Espíritu. Y Dios dice, ama tanto al mundo. Hay una frase, Dickens fue quien dijo, no recuerdo el libro, pero es este escritor Charles Dickens que dice que una cosa creada es amada antes de ser creada. ¿Sí? Si yo tuviera la capacidad de crear algo, ¿no crees que yo iba a vaciar todo mi ser, vaciar toda mi manera de ser en esa creación? Pues claro que sí. Sí, porque es mi creación. Y Dios crea el mundo. Y Dios ama al mundo. ¿Sí? Y Dios, entendiendo lo que dice Juan, se hace creación. Dice que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después vemos lo que es la vida eterna. Poco a poco espero que podamos ir analizando estos temas. Dice, pero no envió Dios a su Hijo al mundo, versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y fíjate lo que dice el 19. Dice, esta es la condenación, ¿sí? Esta es la razón por la que el mundo se condena. Dios hizo algo hacia el mundo. Dios crea el mundo se corrompe. Después vamos a ver la caída del hombre. Dios hace un huerto, pone a Adán, pone a Eva, y viene la serpiente y los hombres obedecen a la serpiente. Tal vez esa historia también es conocida. Pero dice que Dios no quiere que el mundo se condene. ¿Sí? Dios manda al Hijo de Dios para salvar al mundo. Y dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz verdadera, esa luz de Génesis 1:3, esa luz verdadera que dice Juan del 5 en adelante, dice, esta luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Pudiéramos ampliar el tema bastante más. Por decir, hay un pasaje en Lucas, creo que es Lucas 10:18, donde vienen unos hombres que Jesús había mandado a hacer una tarea. Había Jesús tomado 70 hombres y les dice, vayan a predicar el evangelio del reino y a dar buenas noticias de que ya vino la luz al mundo, y vayan por las aldeas de Judea, ¿sí? Y manda 70 hombres y van, y cuando regresan con Jesús vienen felices y contentos y dicen, ¿sabes qué, Jesús? Hasta los demonios se nos sujetan, ¿sí? Si yo le digo a un demonio que haga esto, lo hace. Y Jesús les dice, no os regocijéis que se os sujetan los demonios, ¿sí? Y luego dice algo, no me acuerdo si lo dice antes o después, vamos ahí, Lucas 10. Justo después de que ellos vienen y les dicen, oye, los demonios se nos sujetan, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Y pudiera ser como que tiene que ver esta respuesta de Jesús. Dice Jesús, yo estaba ahí. ¿En dónde? Toma tú esa conclusión en base a lo que ya leímos. Dice, y yo vi a Satanás caer. ¿Sí? Yo vi cuando lo expulsaron del cielo. ¿Sí? Yo lo vi caer como un rayo. Y les dice, pero no se regocijen, no se pongan contentos de que los espíritus, los demonios, les hacen caso a ustedes. Dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y les baja de la nube en la que andaban y les dice, ¿sabes qué? No es por ahí, es por acá. Dice Juan, lo acabamos de leer, ya no vamos ahí, pero dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Lo leíamos en Corintios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en tu corazón, en mi corazón. Pudiéramos ampliar cada uno de estos temas bien a detalle, y espero más adelante tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero gracias por acompañarme hasta aquí, espero esto haya sido más o menos útil. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica, lo que sea, estoy a tus órdenes. Mándame un correo, mándame un mensaje privado. Y pues gracias de nuevo.